cómo hacer para resolver este cálculo combinado teniendo en cuenta cuáles son las operaciones que vamos a resolver primero, qué tenemos que resolver después, qué tanto impactan los paréntesis en esta operación, cómo separan en términos y demás. Para eso tenemos que tener en cuenta, por supuesto, todo lo que fuimos trabajando en todas las clases, pero lo vamos a hacer juntos como para que quede bien claro y para que a su vez podamos recorrer como distintas instancias de este cálculo combinado y de los cálculos combinados en general, que tiene que ver con justamente esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una raíz? Por ejemplo, acá al principio, ¿qué pasa cuando tenemos una raíz que en el radicando tiene varias operaciones? ¿O qué pasa cuando tengo un paréntesis al cual él está afectado a una potencia? ¿O qué pasa cuando hay una potencia dentro del paréntesis que es distinta a esta situación con esta que tenemos acá? Y demás. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer, como vimos en clase, es separo en términos. Para poder separar en términos, dijimos que tenemos que tener en cuenta los más y los menos de mi operación. Entonces, yo lo que les recomendaba es que lo redondeen, lo marquen con color, los reconozcan, los visualicen, o la herramienta que ustedes prefieran, pero los tenemos que ver, o sea, tenemos que saber dónde están porque son esos signos los que nos van a determinar dónde empiezan y dónde terminan los términos de nuestra operación. Entonces, una vez que visualicé los más y los menos de mi operación, voy a empezar a separar en términos. Que separar en términos, dijimos, es separar en distintos grupitos para tener cierta estructura a la hora de resolver. Entonces, mi primer término va a empezar donde empieza la operación y va a seguir hasta donde haya un más y un menos, pero esto acá en este caso lo vimos en clase también. Lo que pasa es que si yo tomo este más que está dentro de mi raíz, estaría separando a la mitad todo ese grupito que está formado por esta raíz, con lo cual tengo que seguir a el signo siguiente, que en este caso es el siguiente menos, y este más lo voy a tener en cuenta para hacer un grupito dentro de mi grupo más grande. Es decir, me va a quedar un grupo grande en donde está toda la raíz y dentro de ese grupito me van a quedar dos grupitos más chiquitos, ¿sí? Que son los que me van a estructurar cómo resolver ese término. Siguiendo con el término siguiente, voy a empezarlo donde terminó el otro y voy a seguir hasta donde haya un más y un menos, y lo mismo que nos pasaba recién, no lo voy a terminar acá porque si no estaría partiendo a la mitad del paréntesis, sino que lo voy a seguir hasta donde está el otro más. Y lo mismo, dentro de este grupito grande me van a quedar dos grupitos chiquitos. Y lo mismo sucede con el último, empieza donde terminó el anterior y termina en el final. No lo corto acá porque si lo cortara ahí estaría separando a la mitad mi paréntesis. Y mi paréntesis lo que hace justamente es armar un grupo en donde tengo que resolver todas esas operaciones juntas. Con lo cual, sí, dentro de ese paréntesis voy a tener distintas operaciones para resolver, que van a estar separadas con ese más, pero dentro del término más grande o general no lo tengo que dividir. Entonces, estructuré mi operación o mi cálculo combinado en 3 grandes grupos que a su vez tienen distintas operaciones cada uno. Una vez que hice eso, lo siguiente que voy a hacer, esto lo charlamos un montón en clase, pero lo vuelvo a decir por si alguno no me escuchó. Voy a hacer al lado del cálculo combinado un espacio que siempre les queda en la hoja, un espacio en donde voy a utilizar auxiliares, donde voy a hacer los cálculos auxiliares. ¿Qué quiero decir? Hablamos mucho en clase de que en este espacio de acá vamos a hacer todo el cálculo de forma ordenada. Si bien a mí me está quedando bastante desprolijo, esto debería quedar lo más prolijo posible. Y del otro lado de la línea va a ser nuestro espacio en donde podemos ser un poquito más desprolijos, no tanto, pero que lo vamos a usar para resolver esas pequeñas cuentas que surjan de mi cálculo más grande y que tenga que resolver para después poder llevar el resultado acá. ¿Qué quiero decir? Si quiero resolver alguna cuenta específica, por ejemplo, tiro cualquier cosa, pero supónganse que yo quiero hacer 6 por 4 y no lo sé hacer, no me voy a poner acá a hacer 6 por 4 y voy a poner acá el resultado, sino que lo hago acá a un costado y ese resultado que me ve ahí lo voy a llevar allá. Y eso es muy importante que sea así, porque si no, en este espacio
en este, se nos quedan un montón de cuentas todas mezcladas y después no entendemos absolutamente nada. Entonces el lugar para ser como un poco más creativos es este. Bien, ahora arranquemos con esto. Voy a mi primer grupito y empiezo por la izquierda. Dentro de mi primer grupito tengo 3 operaciones para hacer. Una raíz, una suma y una multiplicación. Teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones, dentro de esas 3 cuentas, la que primero debería resolver es la raíz. Pero igual que pasaba en varios que resolvimos en clase, para poder resolver esta raíz, mínimo, primero tengo que saber cuál es el radicando de esta raíz, o sea, cuál es el número que está dentro de esta raíz cúbica. Como no lo sé, porque acá tengo una cuenta que resolver, voy a por un momento no resolver la raíz, sino que resolver las operaciones que están dentro de esta raíz para luego poder hacer la raíz cúbica del resultado que me quedó. Es decir, voy a ir al 3 más 6 por 4 y definir dentro de la suma y la multiplicación cuál es la operación que tengo que hacer primero. Y por lo que charlamos en clase y vimos un montón, lo que primero tengo que hacer es 6 por 4. Entonces, si no lo sé hacer y quiero hacer acá, no sirve para nada hacer esta cuenta porque es lo mismo que pensar en las tablas, ¿no? No es que me estructura nada, pero bueno, 6 por 4 es 24. Lo voy a poner acá. La flecha no es necesaria, yo la pongo solo para que se ubiquen. Y el resto lo voy a copiar igual. Y lo copio, no me lo olvido, porque acá está bien, arriba tenemos la referencia de lo que venimos haciendo, pero si este cálculo fuera un cálculo muy largo y yo me olvido de ir copiando cosas, puede ser que esas cosas después desaparezcan y nunca más me acuerde que yo tenía que hacer una raíz cúbica y que jamás llegué al resultado porque me olvidé de copiarlo. Entonces siempre lo que resolví, pongo el resultado y lo que no resolví, copio lo que tengo que resolver en el futuro. Voy al segundo grupito. Dentro del segundo grupito tengo una resta y tengo una potencia. Dentro de la resta y la potencia, dentro de la jerarquía de operaciones, la potencia se resuelve antes que la resta, con lo cual yo no tengo que hacer 8 menos 2, sino que primero tengo que hacer 2 elevado a la 3, o 2 elevado al cubo, que es 2 por 2 por 2, y esto da 2 por 2 es 4, por 2, 8. Entonces, acá yo tendría que hacer 8 menos esto que me dio 8. El paréntesis lo sigo manteniendo porque no terminé de resolver toda la cuenta. Una vez que termine de resolver toda la cuenta que está dentro del paréntesis, ahí sí no es necesario que siga poniendo paréntesis. Y yendo al último término, tengo varias operaciones para hacer. Tengo una suma, tengo una multiplicación y tengo una potencia, pero la potencia impacta sobre todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Esto también lo charlamos en clase. Una cosa es tener 3 más 2 por 3 al cuadrado y otra cosa muy distinta es tener esto. En este caso el 2 de la potencia es solamente para el 3, pero en el caso del paréntesis, como el paréntesis engloba todo, primero yo tengo que resolver todo lo que está dentro del paréntesis y después hacerle la potencia. Entonces voy a hacer primero entre la suma y la multiplicación. Debería ser 2 por 3, que es 6. Y eso después elevarlo al cuadrado. O sea, esto viene de acá y esto viene de acá. Voy al paso siguiente. 3 más 24 es 27. 8 menos 8 es 0. Acá ya puedo no escribir los paréntesis porque ya terminé la cuenta que estaba dentro del paréntesis. Y acá tengo 3 más 6 es 9 al cuadrado. Entonces resuelvo lo que puedo. Una vez que terminé eso, voy al paso siguiente y pienso, la raíz cúbica de 27 es pensar qué número elevado al cubo es 27. Y esto es 3, porque 3 al cubo es 27. O sea que esto me da 3. Voy a hacer 3 menos 0 más 9 al cuadrado. Es 9 por 9, que es 81. Entonces hago 3 menos 0, que es 3, más 81, esto da 84. Y ahí terminé mi cálculo.